Lo que acabamos de presenciar hoy en Spa-Francorchamps no fue solo una jornada de carreras, fue una montaña rusa emocional que nos dio desde la resurrección más épica del año hasta el colapso más humillante, desde disculpas públicas devastadoras hasta maniobras que van a quedar grabadas para siempre en la historia de este circuito. Max Verstappen consiguió su primera victoria sprint de toda la temporada 2025, demostrando que Red Bull todavía tiene garras cuando menos lo esperamos. Lewis Hamilton vivió el día más oscuro de su paso por Ferrari, siendo eliminado por segunda vez en Q1 en el mismo fin de semana y pidiendo disculpas públicas con palabras que partían el corazón, es simplemente inaceptable. Y Franco Colapinto sufrió el infierno absoluto con Alpine, largando desde boxes y confirmando que este equipo está en una crisis tan profunda que da hasta lástima. En este video te vamos a contar exactamente cómo un sábado que prometía ser rutinario se convirtió en una guerra emocional donde se decidieron reputaciones, se quebraron esperanzas y se escribieron historias que van a resonar durante el resto de la temporada. Desde la maniobra perfecta de Verstappen que silenció a todos los que decían que estaba acabado, hasta las palabras desgarradoras de Hamilton aceptando su responsabilidad en el peor momento de su carrera en Ferrari, pasando por la pole position de Lando Norris que confirma que McLaren no solo domina, sino que está aplastando a toda la competencia. Si eres fan de la Fórmula 1, dale me gusta a este video ahora mismo porque lo que pasó hoy va a tener consecuencias que se van a sentir hasta Abu Dhabi, y al final de este análisis vas a entender por qué este sábado de locos puede haber cambiado el destino de varios pilotos para siempre. Suscríbete al canal si eres fan de la Fórmula 1 porque aquí en VoxBox Radio Fórmula 1 siempre te traemos cada detalle, cada emoción y cada drama sin filtros de lo que realmente está pasando en el paddock. Empecemos por lo que nadie vio venir y que cambió completamente la narrativa de este fin de semana, la victoria de Max Verstappen en la carrera sprint. Porque después de meses viendo al holandés luchar con un Red Bull que más parecía un coche de serie que un monoplaza de Fórmula 1, después de escucharlo quejarse por radio de que el coche era inmanejable, después de verlo terminando tercero o cuarto cuando antes ganaba con ventajas de 30 segundos, de repente apareció el verdadero Max Verstappen, el que ganó 4 campeonatos consecutivos, el que nos acostumbró a dominar cada carrera como si fuera un videojuego. La largada de la sprint fue perfecta en términos técnicos, pero devastadora en términos emocionales para McLaren. Oscar Piastri había conseguido la pole position para el sprint con esa exhibición del viernes que ya analizamos, salía primero, tenía todo a favor para conseguir su primera victoria sprint del año y ampliar su ventaja en el campeonato de pilotos. Pero Max Verstappen tenía otros planes, y cuando digo otros planes me refiero a que ejecutó una de las maniobras más perfectas que hemos visto en Spa en los últimos años. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante de esa maniobra? La paciencia. El viejo Max, el Max impulsivo que a veces arriesgaba demasiado, habría intentado adelantar en la primera curva, habría forzado una situación que podría haber terminado en accidente. Pero este Max 2025, maduro, calculador, esperó el momento perfecto. Mantuvo a Piastri bajo presión durante toda la subida de Eau Rouge, se pegó a él como una sombra, esperó a llegar a la recta de Kemmel donde sabía que tenía ventaja de velocidad punta, y ahí aprovechó el rebufo de manera magistral para adelantarlo les Combes. Pero lo que vino después fue igual de impresionante que la maniobra inicial. Porque una vez que Verstappen tomó el liderazgo, ya no lo soltó. Durante 15 vueltas, con Piastri presionando desde atrás, con Norris tercero también en un McLaren más rápido teóricamente, Max mantuvo la posición con esa autoridad que pensábamos que había perdido para siempre. No cometió errores, no se puso nervioso, no permitió que los McLaren encontraran ni una sola oportunidad de adelantarlo. ¿Y sabes qué me emocionó más de todo esto? La reacción del equipo Red Bull. Por radio se escuchaba una alegría genuina, auténtica, que no habíamos escuchado en meses. Esa es la victoria que necesitábamos, gritó su ingeniero de carrera cuando cruzó la línea de meta. Y tenía razón, porque esta no era solo una victoria más en el palmarés de Verstappen, era la confirmación de que este equipo todavía tiene vida, de que este piloto todavía tiene esa magia que lo convirtió en tetracampeón del mundo. Los números hablan por sí solos. Primera victoria sprint de Verstappen en toda la temporada 2025, primera victoria de Red Bull desde hace meses, y lo más importante, 8 puntos cruciales que lo acercan a esa lucha por el campeonato que parecía perdida. Ahora tiene 173 puntos, solo 68 puntos detrás de Piastri, y aunque suena como mucho, en Fórmula 1 las cosas pueden cambiar muy rápido cuando tienes la velocidad y la experiencia de tu lado. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es el mensaje que envió esta victoria. Max Verstappen no está acabado, Red Bull no está muerto, y la temporada 2025 todavía puede darnos sorpresas gigantescas. Los McLaren siguen siendo los favoritos, siguen teniendo el mejor coche, pero ahora saben que hay un depredador al acecho, esperando cualquier error para atacar. Pero si la victoria de Verstappen fue la historia más inspiradora del día, el colapso de Lewis Hamilton fue la más desgarradora.
Porque lo que vivimos no fue solo un mal día de un piloto cualquiera, fue el derrumbe emocional de una leyenda viviente de la Fórmula 1, un hombre que ha ganado 7 campeonatos del mundo y que de repente se encontró pidiendo disculpas públicas por errores que jamás pensamos que podría cometer. Empecemos por poner en contexto la magnitud de este desastre. Hamilton fue eliminado en la SQ1 del viernes durante la clasificación sprint, algo que ya era inusual pero que se podía explicar por las condiciones particulares de una sesión corta con neumáticos obligatorios. Pero cuando volvió a ser eliminado en la Q1 del sábado durante la clasificación principal, cuando volvió a cometer errores básicos que lo dejaron fuera de la lucha por las posiciones importantes, ahí la situación pasó de ser preocupante a ser alarmante. ¿Y sabes qué fue lo más doloroso de todo esto? Las palabras que pronunció después de la sesión, palabras que jamás pensamos escuchar de alguien como Lewis Hamilton. Es mi error, dijo con una voz quebrada que no podía disimular la frustración. Lo siento mucho por el equipo. Es simplemente inaceptable estar fuera en Q1 2 veces. Inaceptable. Esa palabra, pronunciada por un hombre que ha definido la excelencia en Fórmula 1 durante casi 2 décadas, resonó en el paddock como un grito de dolor. Pero analicemos técnicamente lo que pasó, porque los errores de Hamilton no fueron casuales, fueron el resultado de una presión acumulada que finalmente explotó de la manera más cruel posible. En la clasificación sprint del viernes, Hamilton sufrió un trompo en la chicane final cuando estaba en una vuelta que lo habría puesto cómodamente en la SQ2. No fue un error de cálculo, fue un error de básico control del coche, algo que un piloto de su nivel no debería cometer ni en sus peores pesadillas. Y en la clasificación del sábado, el error fue aún más frustrante porque fue más sutil pero igual de devastador. Hamilton estaba marcando un tiempo que lo ponía séptimo, cómodamente clasificado para la Q2, cuando en la curva 4, en Raidillon, se salió ligeramente de los límites de pista. Una infracción mínima, casi imperceptible a simple vista, pero suficiente para que los comisarios le cancelaran la vuelta y lo dejaran en 16º lugar, eliminado sin posibilidad de recuperación. Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa de toda esta situación? Que estos errores no son técnicos, son mentales. Hamilton tiene el talento, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pero por alguna razón está cometiendo errores de concentración que jamás había cometido en su carrera. Es como si la presión de estar en Ferrari, la presión de tener que demostrar que su fichaje fue acertado, la presión de competir contra pilotos 30 años más jóvenes que él, finalmente estuviera pasando factura. Las declaraciones posteriores fueron aún más reveladoras. Realmente tengo que mirarme en el espejo, dijo Hamilton con una honestidad brutal que mostraba el estado emocional en el que se encuentra. Tengo que pedir disculpas a mi equipo, porque es simplemente inaceptable. Estas no son las palabras de un piloto que tuvo un mal día, son las palabras de alguien que está cuestionando su propio nivel, su propia capacidad, su propio futuro en este deporte. Y mientras Hamilton se disculpaba y aceptaba la responsabilidad de sus errores, en el otro lado del garaje de Ferrari, Charles Leclerc conseguía clasificar tercero para la carrera del domingo, demostrando que el problema no es el coche, el problema es mucho más profundo y personal. El contraste entre ambos pilotos del mismo equipo es devastador y plantea preguntas muy incómodas sobre el futuro de Hamilton en la escudería. Pero si Hamilton vivió un sábado emocional demoledor, Franco Colapinto vivió algo que solo se puede describir como una pesadilla técnica interminable. Porque lo que le pasó al argentino no fue mala suerte, no fue un día complicado, fue la confirmación de que Alpine está en una crisis tan profunda que sus propios pilotos se han convertido en víctimas de la incompetencia organizacional del equipo. Empecemos por el viernes, donde Colapinto ya había clasificado 19º para la sprint después de ser eliminado en la SQ1. Un resultado decepcionante, pero que se podía explicar por las dificultades del coche y la competitividad extrema de la parrilla. Pero lo que vino el sábado fue directamente kafkiano en términos de mala suerte y errores del equipo. Para la carrera sprint, Colapinto tuvo que largar desde boxes, no desde la 19ª posición que había conseguido en clasificación, sino desde literalmente el pitlane, porque Alpine decidió hacer cambios en el alerón trasero de su coche durante el parque cerrado. ¿Te das cuenta de la magnitud de este error? Hacer cambios cuando no se pueden hacer cambios, obligando a tu piloto a largar desde la posición más desventajosa posible en una carrera donde cada posición cuenta. ¿Y sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Que Colapinto no tuvo nada que ver con esa decisión. El pobre argentino, que ya viene sufriendo con un coche que claramente no está a la altura de sus expectativas y de su talento, de repente se encontró pagando por errores estratégicos y técnicos del equipo que están completamente fuera de su control. Es como pedirle a alguien que corra una maratón, pero empezando 5 kilómetros detrás de todos los demás. La carrera sprint fue, como era de esperar, un sufrimiento constante. Colapinto terminó 19º, solo por delante de su compañero Pierre Gasly, que ni siquiera pudo largar por problemas hidráulicos en su coche. Imagínate la situación,
los dos pilotos de Alpine, uno que no puede ni salir de boxes y otro que tiene que empezar desde boxes. Es una imagen que resume perfectamente el estado catastrófico en el que se encuentra este equipo. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele de toda esta situación? Que Colapinto está demostrando en cada oportunidad que tiene el talento para estar mucho más arriba, pero el equipo simplemente no le está dando las herramientas para brillar. En los momentos donde el coche funciona, donde no hay problemas técnicos, donde la estrategia es correcta, el argentino muestra destellos de velocidad genuina que confirman que merece estar en Fórmula 1. En la clasificación para la carrera del domingo, Colapinto logró clasificar 17º, un resultado que en cualquier otro contexto sería decepcionante, pero que para él representó una pequeña victoria después del infierno del viernes y la mañana del sábado. Al menos va a poder largar desde la parrilla, al menos va a poder pelear por posiciones, al menos va a tener una oportunidad de demostrar lo que vale cuando las circunstancias no están completamente en su contra. Y hablemos también de la situación de Pierre Gasly, porque lo que le pasó al francés fue igual de frustrante, pero por razones diferentes. Gasly había clasificado octavo para el sprint, un resultado excelente que lo ponía en posición de sumar puntos importantes, pero minutos antes del inicio de la carrera se detectó una fuga hidráulica en su coche que lo obligó a quedarse en boxes mientras todos los demás salían a la pista. ¿Te imaginas la frustración? Tener un buen coche, una buena posición de salida, la oportunidad de sumar puntos cruciales, y de repente todo se desvanece por un problema mecánico que no tiene nada que ver con tu rendimiento como piloto. Gasly intentó salir a pista en la vuelta 3 para al menos probar si el problema se había solucionado, pero fue inútil. Su carrera había terminado antes de empezar. Mientras otros equipos vivían dramas y crisis, McLaren continúa haciendo lo que mejor sabe hacer en esta temporada 2025, dominar. Y la pole position de Lando Norris para la carrera del domingo no fue solo otro resultado más, fue la confirmación de que este equipo ha alcanzado un nivel de consistencia y velocidad que los pone en una liga completamente diferente al resto de la parrilla. La clasificación de Norris fue clínica en el mejor sentido de la palabra. Controlada, precisa, sin errores, sin dramas, sin necesidad de arriesgar más de lo necesario. Marcó el mejor tiempo la Q3 con una vuelta que fue una demostración de dominio técnico absoluto, superando a su compañero Piastri por apenas unas décimas, pero con la confianza de alguien que sabe que tiene el mejor coche y que sabe exactamente cómo extraer su máximo potencial. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de la actuación de Norris? La manera en que manejó la presión de la batalla interna con Piastri. Porque esta pole position no fue solo importante por la carrera del domingo, fue importante en el contexto de la lucha por el campeonato de pilotos, donde Norris está solo 8 puntos detrás de su compañero y donde cada posición en parrilla puede marcar la diferencia entre ganar y perder el título. Los números del fin de semana de McLaren son simplemente obscenos. Piastri ganó un punto sobre Norris en la sprint después de terminar segundo, pero Norris recuperó ventaja al conseguir la pole position para la carrera principal. En el campeonato de constructores, McLaren sigue ampliando su ventaja de manera implacable, acumulando puntos consistentemente mientras otros equipos sufren con problemas técnicos, errores estratégicos y crisis internas. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona de McLaren en este momento? La madurez organizacional que están mostrando. No hay dramas internos, no hay favoritismos, no hay decisiones erráticas. Simplemente trabajo profesional, consistente, enfocado en maximizar el rendimiento de ambos pilotos y del equipo en general. Es la antítesis perfecta de lo que estamos viendo en equipos como Alpine, Red Bull o incluso Ferrari. Y hablemos también de la batalla interna entre Piastri y Norris, porque es una de las historias más fascinantes de esta temporada. Dos pilotos increíblemente talentosos, dos pilotos en la flor de su carrera, dos pilotos que se respetan mutuamente pero que obviamente quieren ganar el campeonato. La diferencia de 8 puntos entre ellos significa que la lucha va a continuar hasta la última carrera, y eso es espectacular para nosotros como fanáticos. La pole position de Norris le da una ventaja importante para la carrera del domingo, especialmente en un circuito como Spa donde adelantar es posible pero no fácil. Si consigue una buena largada y puede mantenerse por delante de Piastri en las primeras vueltas, tiene una oportunidad real de recortar esa diferencia de puntos y quizás incluso tomar el liderazgo del campeonato. La victoria de Verstappen en el sprint no fue solo importante para él personalmente, fue crucial para Red Bull como equipo porque demostró que este coche, que este grupo de personas, que esta organización todavía tiene la capacidad de ganar carreras cuando las cosas se alinean correctamente. Después de meses de crisis internas, de resultados decepcionantes, de ver cómo McLaren se alejaba cada vez más en el campeonato, esta victoria llegó como un oasis en medio del desierto. Pero seamos realistas por un momento, ¿esta victoria significa que Red Bull ha solucionado todos sus problemas? Por supuesto que no. Verstappen clasificó solo cuarto para la carrera del domingo, detrás de los dos McLaren y de Leclerc, lo que confirma que en términos de velocidad pura siguen siendo inferiores a la competencia.
Lo que pasó en el sprint fue una combinación perfecta de buena estrategia, excelente pilotaje y quizás un poquito de suerte con las condiciones y las circunstancias. Pero ¿sabes qué es lo que más me emociona de esta victoria? Que llegó exactamente cuando más la necesitaban, tanto deportiva como psicológicamente. Red Bull ha vivido meses terribles en términos de imagen pública, con toda la controversia alrededor del despido de Christian Horner, con la salida de Adrian Newey, con rumores constantes sobre el futuro de Verstappen en el equipo. Esta victoria no soluciona esos problemas, pero al menos demuestra que deportivamente todavía tienen vida. Y hablemos también de la importancia de esta victoria para Max Verstappen personalmente, porque el holandés ha estado bajo una presión enorme durante los últimos meses. Acostumbrado a ganar prácticamente cada carrera, de repente se encontró luchando por podios, celebrando terceros lugares como si fueran victorias, viendo como pilotos más jóvenes como Piastri y Norris lo superaban regularmente en pista. Esta victoria en el sprint le devolvió esa confianza, esa sensación de que todavía puede ganar cuando tiene las herramientas adecuadas. Los 8 puntos de la victoria también son importantes en el contexto del campeonato de pilotos. Verstappen sigue siendo tercero con 173 puntos, 68 puntos detrás de Piastri, pero en Fórmula 1 sabemos que las cosas pueden cambiar rápidamente. Si Red Bull consigue encontrar más velocidad en su coche, si McLaren comete errores, si las circunstancias se alinean de la manera correcta, Verstappen todavía podría estar en la lucha por el título en las últimas carreras de la temporada. Mientras Hamilton vivía el peor fin de semana de su carrera en Ferrari, Charles Leclerc demostraba exactamente lo contrario, que cuando tienes velocidad, confianza y un coche que responde, incluso este Ferrari 2025 puede estar en la lucha por las posiciones importantes. El monegasco clasificó tercero para la carrera del domingo, por delante incluso de Verstappen, en una actuación que confirmó su excelente momento de forma. El contraste entre ambos pilotos de Ferrari es devastador y plantea preguntas muy incómodas sobre el futuro de la alineación del equipo. Leclerc está teniendo una temporada sólida, consistente, acumulando puntos y podios de manera regular, mientras Hamilton parece perdido, cometiendo errores básicos y pidiendo disculpas públicas por su rendimiento. No es una diferencia pequeña, es una diferencia abismal que no se puede explicar solo por adaptación al coche o mala suerte. ¿Y sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Que estamos hablando de Lewis Hamilton, un piloto que ha demostrado durante 2 décadas que puede adaptarse a cualquier coche, que puede extraer rendimiento de situaciones imposibles, que puede competir al más alto nivel independientemente de las circunstancias. Si él está teniendo problemas tan graves con este Ferrari, si él está cometiendo errores tan básicos, entonces algo está fundamentalmente mal en esta relación entre piloto y equipo. Las declaraciones de Frédéric Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, fueron especialmente reveladoras. No creo que le falte concentración, dijo refiriéndose a Hamilton, es más una cuestión de ponerlo todo junto. Pero esas palabras, que intentaban ser de apoyo, en realidad sonaban como una confirmación de que incluso dentro del equipo están preocupados por el nivel de su piloto estrella. Y mientras tanto, Leclerc sigue demostrando que él es el futuro de Ferrari, que él es el piloto alrededor del cual el equipo debe construir su proyecto a largo plazo. Cuarto lugar en la sprint, tercero en la clasificación para la carrera del domingo, consistencia y velocidad que confirman que está en su mejor momento como piloto. El contraste con Hamilton no podría ser más brutal y más preocupante. Pero más allá de los dramas individuales, de las victorias y las decepciones, lo que pasó este sábado en Spa tiene implicaciones enormes para el desarrollo del campeonato en las carreras que quedan de la temporada. La batalla por el título de pilotos entre Piastri y Norris se intensificó, la lucha por el campeonato de constructores vio a McLaren ampliar aún más su ventaja, y varios pilotos vieron cómo sus aspiraciones se complicaban significativamente. En el campeonato de pilotos, Piastri mantiene el liderazgo con 241 puntos después de sumar 7 puntos por su segundo lugar en el sprint, mientras Norris lo sigue con 232 puntos. Solo 9 puntos de diferencia significan que la lucha va a continuar siendo intensa hasta el final de la temporada, y la pole position de Norris para mañana le da una oportunidad perfecta de recortar esa diferencia o incluso tomar el liderazgo. Verstappen, con 173 puntos, sigue siendo matemáticamente una amenaza, especialmente si Red Bull puede replicar el rendimiento mostrado en el sprint para las carreras restantes. 68 puntos de diferencia suenan como mucho, pero en Fórmula 1 hemos visto remontadas más impresionantes cuando el coche y el piloto encuentran el ritmo perfecto en el momento adecuado. En el campeonato de constructores, McLaren sigue ampliando su ventaja de manera implacable. Con Piastri segundo y Norris con la pole position para mañana, están en posición de sumar una cantidad significativa de puntos mientras otros equipos sufren. Red Bull consiguió 8 puntos con la victoria de Verstappen, pero sigue muy lejos de recuperar el terreno perdido durante los meses de crisis. Ferrari, por su parte, está viviendo una situación contradictoria donde Leclerc les da esperanzas pero Hamilton les genera preocupaciones.
El monegasco va a largar tercero mañana, en posición de luchar por el podio, mientras Hamilton va a tener que hacer una remontada épica desde la 16ª posición para siquiera sumar puntos. Con todo lo que pasó este sábado, la carrera del domingo se presenta como una oportunidad crucial para varios pilotos de confirmar tendencias o cambiar narrativas. Norris tiene la pole position y la oportunidad de tomar el liderazgo del campeonato si puede ganar la carrera y Piastri termina fuera del podio. Verstappen va a intentar demostrar que la victoria en la sprint no fue casualidad y que Red Bull puede volver a ser competitivo en carreras largas. Hamilton, desde la 16ª posición, va a tener que hacer una de las remontadas más épicas de su carrera si quiere salvar algo de dignidad de este fin de semana catastrófico. En Spa, con las oportunidades de adelantamiento que ofrece el circuito, una remontada es posible, pero va a necesitar una combinación perfecta de estrategia, velocidad y suerte para conseguir puntos significativos. Colapinto, desde la 17ª posición, va a intentar demostrar que merece algo mejor que lo que Alpine le está dando. Una buena actuación en la carrera podría ser importante no solo para sus aspiraciones de seguir en Fórmula 1, sino también para demostrar que los problemas de Alpine no son culpa de sus pilotos, sino de la organización en general. Las condiciones meteorológicas también van a ser un factor crucial. Las predicciones hablan de posibilidad de lluvia, y en Spa, cuando llueve, puede pasar cualquier cosa. Una carrera en mojado podría mezclar completamente las cartas, dar oportunidades a pilotos que salen desde posiciones retrasadas, y crear el caos necesario para una de esas carreras que se recuerdan para siempre. Lo que vivimos este sábado en Spa-Francorchamps fue mucho más que una carrera sprint y una clasificación. Fue una radiografía completa del estado actual de la Fórmula 1, con sus héroes y sus villanos, con sus momentos de gloria y sus instantes de humillación, con confirmaciones de tendencias y sorpresas que nadie vio venir. Verstappen demostró que los informes de su muerte deportiva estaban muy exagerados y que Red Bull todavía puede ganar carreras cuando las cosas se alinean correctamente. Su victoria en el sprint no solo fue importante por los puntos, sino por el mensaje que envió: este campeonato todavía no está decidido, y mientras haya carreras por disputar, él va a seguir luchando. Hamilton vivió uno de los días más duros de su carrera, no solo por los resultados, sino por la manera en que los asumió. Sus disculpas públicas, su aceptación de responsabilidad, sus palabras de frustración, todo eso pintó el retrato de un grande del deporte enfrentándose a la posibilidad de que quizá su tiempo en la cima ya haya pasado. Es doloroso de ver, pero también es parte inevitable del deporte. Colapinto confirmó que tiene talento para estar en Fórmula 1, pero también que está en el equipo equivocado en el momento equivocado. Alpine está en una crisis tan profunda que ni siquiera pilotos talentosos pueden brillar cuando todo lo demás está funcionando mal. Su futuro en el deporte depende más de decisiones políticas y comerciales que de su velocidad en pista. McLaren siguió haciendo lo que mejor sabe hacer: dominar sin hacer ruido, acumular puntos sin dramas, mantener a sus dos pilotos luchando entre ellos pero siempre por delante del resto. La pole position de Norris y el segundo lugar de Piastri en la sprint confirman que este equipo está en una liga propia y que va a ser muy difícil detenerlos en lo que queda de temporada. Y Ferrari siguió siendo Ferrari, capaz de lo mejor y lo peor al mismo tiempo, con Leclerc demostrando que el coche tiene velocidad, pero con Hamilton demostrando que tener velocidad no es suficiente si no puedes ejecutar cuando más importa. La carrera del domingo va a ser crucial para confirmar o cambiar todas estas narrativas. Puede ser el día en que Norris tome el liderazgo del campeonato, o el día en que Piastri demuestre por qué merece ser campeón. Puede ser el día en que Verstappen confirme que Red Bull ha vuelto, o el día en que Hamilton comience una remontada épica que salve su reputación. Puede ser el día en que Colapinto demuestre que merece algo mejor, o el día en que confirmemos que Alpine está condenado al fracaso. Lo único seguro es que después de un sábado como este, después de tantas emociones, tantos dramas, tantas sorpresas, la carrera del domingo no puede defraudarnos. La Fórmula 1 nos ha demostrado una vez más por qué es el deporte más emocionante del mundo, y nosotros, como fanáticos, tenemos el privilegio de ser testigos de esta montaña rusa emocional que nos mantiene pegados a la pantalla carrera tras carrera. Si te gustó este análisis completo del sábado más loco del año en Spa, dale me gusta a este video y asegúrate de estar suscrito a VoxBox Radio Fórmula 1 porque mañana vamos a tener la carrera más importante de la temporada hasta ahora, y aquí vas a encontrar todos los detalles, todas las emociones y todos los análisis que necesitas para entender lo que realmente está pasando en el mundo de la Fórmula 1. No te lo pierdas porque después de un sábado como este, la carrera del domingo promete ser épica. VoxBox.